Línea 3, el tren de los favoritos de Peña. El gobierno de Enrique Peña Nieto quedó marcado en su sexenio por varios escándalos de corrupción y asignación discrecional o preferente de contratos de obra pública, y la licitación y construcción de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara no fue la excepción. Sobre los rieles de la línea 3 pesan un sobrecosto de 92%, un retraso en más de 2 años de puesta en operación, con los contratos calificados por la Auditoría Superior de la Federación como deficientes o poco claros, o de plano manipulados, según supervisores de la obra. Una obra de más de 32,000 millones de pesos que se sumaron a los cientos de miles de millones de pesos que le entregó Peña Nieto a sus favoritos. Además de sobrecostos y retrasos, la obra de la línea 3 provocó afectaciones a miles de vecinos y comerciantes y el daño patrimonial y hasta el momento irreversible a monumentos históricos por negligentes ejecuciones de obra. Cuando Enrique Peña Nieto fue electo en 2012, instaló provisionalmente su despacho en una oficina que le rentó la inmobiliaria Virreyes, la cual forma parte de un conglomerado de compañías controlado por José Miguel Bejos, uno de los empresarios mexicanos más cercanos al expresidente. Peña Nieto desde ahí comenzó la gestión de los primeros asuntos como jefe de Estado antes de mudarse al Palacio Nacional. 2 años más tarde, el gobierno que encabezaba entregó a un consorcio de empresas de las que Bejos es accionista contratos por más de 10,405 millones de pesos en labores claves de la construcción de la línea 3 de tren ligero de Guadalajara, una de las 4 obras más importantes del sexenio de Peña Nieto y de las más costosas de Jalisco en las últimas décadas. La construcción de la línea 3 fue anunciada en agosto de 2014 como una clave para resolver el problema de transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, la segunda más grande del país después de la Ciudad de México, con 5 millones de habitantes. El último anuncio dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador la daba por operativa para este mes de diciembre de 2019, lo que no ha ocurrido hasta el cierre de este reportaje. En 5 años, su presupuesto casi se duplicó por sobrecostos de 17,692 millones de pesos, pasó a 33,953 millones de recursos federales asignados entre 2014 y 2019. Como ocurrió con la empresa de Bejos, los 6 contratos principales de la obra, equivalentes a casi 70% del presupuesto, fueron entregados a constructores y proveedores que han gozado del favoritismo del expresidente, según los hallazgos de la presente investigación realizada por un equipo de reporteros de los medios de la Universidad de Guadalajara y del diario NTR Guadalajara, en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo Conectas y el apoyo del International Center for Journalists. Otro beneficiado con los contratos es el consorcio liderado por OHL, una empresa filial de una transnacional española, cuyo presidente fue captado en un audio filtrado a la prensa, en el que se le escucha afirmar que trataron temas de 2 de los contratos obtenidos directamente en una reunión con Peña Nieto en abril de 2015. Las licitaciones internacionales por entregar los contratos se realizaron en plazos express, y entre los escogidos se colaron contratistas con poca o nula experiencia en los ramos asignados o dependientes de las empresas matrices acusadas judicialmente por pagar sobornos en distintos países. La Auditoría Superior de la Federación, máximo órgano de control federal, ha puesto su lupa en las obras en sus informes del año 2014 al 2018. El proyecto de la línea 3 se convirtió en un imán millonario que atrajo a las predilectas de Peña Nieto. En el consorcio encargado de la construcción del viaducto 1 y el túnel están el grupo promotor de infraestructura, Grupo Prodi, y la portuguesa Mota Engil, ambas vinculadas con Bejos, quien está a la cabeza del conglomerado SIC, al que el gobierno mexicano le entregó 770 millones de dólares en contratos. El Grupo Prodi fue constituido en el año 2011,
un año antes de que Peña Nieto asumiera la presidencia del país y 3 años antes de que se lanzara la convocatoria a las licitaciones para la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, por lo que al momento de participar carecía de experiencia en obras de transporte de semejante complejidad, carencia que suplió al formar un consorcio con 2 constructoras extranjeras. Del mismo modo, de los consorcios a los que se les asignaron la construcción del viaducto 2 y la compra del material rodante, que es el contrato más cuantioso, forma parte la Constructora de Proyectos Viales de México, una filial de la española OHL. Alrededor de la española OHL ha funcionado un nodo de contactos de directivos y políticos cercanos al expresidente Peña Nieto y al grupo Atlacomulco, una red informal que ha tenido el control del poder en el Estado de México desde mediados del siglo pasado y uno de los grupos más influyentes al interior del Partido Revolucionario Institucional. El cabildeo ha sido parte de su práctica corporativa. La empresa, por ejemplo, contrató a un exsecretario de Estado como su director, José Andrés de Oteiza, y a Emilio Lozoya Austin, del equipo más cercano al expresidente Enrique Peña Nieto. Lozoya fue consejero de OHL del año 2010 al año 2012 y luego fue nombrado director general de la petrolera estatal Pemex. En este momento, Lozoya tiene una orden de captura y es buscado por la Interpol en 190 países luego que la Fiscalía General de la República lo acusara de delitos por actos de corrupción. Además, el pasado 28 de noviembre, el titular de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que presentó ya ante la Fiscalía General de la República denuncias penales por posibles actos de corrupción contra OHL y el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Fue bajo la jefatura de Ruiz Esparza que se licitaron y fallaron los contratos de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara en el año 2014. El equipo de esta investigación solicitó entrevistas en oficinas o teléfonos personales de José Miguel Bejos a directivos de Constructora de Proyectos Viales de México OHL, al exsecretario Ruiz Esparza y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pedir comentarios y no recibió respuestas a estas solicitudes. La Auditoría Superior de la Federación reportó en los últimos 4 años un conjunto de reparos y anomalías relacionadas tanto con los procesos de licitación y respecto al desempeño de las contratistas y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las posibles irregularidades en la asignación de contratos ya fueron advertidas y reportadas en las revisiones anuales de la Auditoría Superior de la Federación. En la revisión de 2014, la institución encontró que hubo una deficiente evaluación de las propuestas de los licitantes. Lo invitamos a conocer este trabajo de investigación en las páginas de internet de NTR Guadalajara, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, la plataforma Conectas, así como en los medios aliados que publicarán esta información de manera simultánea en todo el país.